Jóvenes, buenas noches. Soy John Rodríguez, estoy encargado de la cátedra de casos clínicos y el proceso de exámenes integradores. El día de hoy vamos a ver un caso clínico referente al sistema endocrino. Para eso ya han revisado previamente los aspectos o los cursos referentes a anatomía, histología, fisiología y embriología, puesto que es importante tenerlo, sobre todo la parte anatómica, histológica y fisiológica para la resolución de este caso clínico, porque aquí ya vamos a tratar aspectos de lo que presenta una persona, en este caso una mujer de 59 años, y cómo la alteración fisiológica de algún cambio que se da, ya sea a nivel de la hipófisis, hipotálamo o tálamo, va a alterar todo su metabolismo y manifestar posteriormente la clínica que nos están dando a conocer en el caso clínico. Entonces empecemos, vamos a hacer el esquemita que a partir de ahora nos va a acompañar en todas las clases que vamos a desarrollar con ustedes, un esquemita que es importante. Si es que nosotros, como les mencionaba en algún momento, trabajamos con esquemas, eso nos va a hacer entender a simple vista o en un inicio al verlo solamente, todo lo referente a la parte teórica. ¿Sí? Entonces, empecemos. Se trata, por acá vamos a poner, se trata de una mujer, acá, una mujer, ahí está, que tiene 59 años. Y esos 59 años fueron la edad a partir del cual empieza a manifestar diversa sintomatología. En un inicio, según refiere los datos, vamos a ponerlo primero acá, un resumen de todo lo que se está presentando la paciente, nos menciona que hace 3 años, acá, hace 3 años, la paciente inicia con intolerancia al frío, intolerancia al frío. A esto además presentaba mareos, palidez y sensación de desvanecimiento. Sensación de desvanecimiento. ¿Qué más dice o qué más agrega el caso clínico? Nos dice que estos síntomas, todos en general, se exacerbaban en el invierno. Y más adelante vamos a ver qué importante es que nos manifiesten la estación, es decir, el clima. De ahí nos dice que hace 7 meses, empieza o se agrega otra sintomatología, dentro de las cuales teníamos constipación, llámese constipación al estreñimiento. ¿Qué más tenía? Astenia, llámese astenia al cansancio. ¿Qué más tenía? Fatiga, es cuando dice me siento agitado. ¿Qué más? Tenía distensión abdominal, distensión abdominal. Por ahí agregan que también tenía balonamiento, que va junto con la distensión. Tenía meteorismo. ¿Qué es el meteorismo? Es la llenura con gases. Algunas veces algunas personas, no sé si han escuchado, manifiestan tener gran cantidad de gases o sentirse hinchados, como lo mencionan popularmente. Eso es por gran cantidad de gases. Y el otro que es el reflujo gastroesofágico, que lo menciona también.
Y ahí agrega que hace un mes por acá, hace un mes, el paciente presenta otros síntomas o se agregan la bradilalia, dícese de las personas que hablan lento, esto es hablar lento. Siguiente, presenta voz apagada. Cuando habla muy despacio. Y algo que se llama tendencia al sueño, que siempre pasa, siempre estaba cansada la paciente, tendencia al sueño. Entonces, si es que se dan cuenta, todos los síntomas que manifiesta la paciente o que nos relatan en el caso clínico son de una persona que está cansada, que para lento en su vida, en su estilo de vida, y que esto se va agravando con el pasar del tiempo, incluso además de agravarse, se van agregando otros síntomas. Algo o un dato importantísimo que nos dan aquí, que le voy a poner ojo, es que la paciente ha tenido 11 gestaciones. ¿Ya? Por aquí hay que ponerlo. Ojo, ha tenido 11 gestaciones. Además de esas 11 gestaciones, a todos sus hijos le ha dado de lactar. ¿Y qué más? Y que no hubo sangrado masivo en todos sus partos. Sangrado masivo. Entonces, estos datos son importantísimos. Ya vamos a ver por qué más adelante, pero son importantes e incluso te ayudarían a explicar alguna parte del diagnóstico que al final le hacen al paciente. Y sería importante que tú tengas en cuenta esto para hacer tu participación cuando desarrolles la dinámica del caso clínico. ¿Sí? Entonces, estos son los datos clínicos que se están presentando acerca del paciente. Pero hay otros datos que son ya la parte del examen físico y que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, la primera parte hemos visto como un resumen de todo lo que nos está presentando el caso clínico. Pero esta siguiente parte, la de acá, es lo referente al examen físico. En esta primera lámina vamos a hacer un recuento, un resumen así de los datos más importantes, porque créeme que si te lo dan o te lo presentan como te lo han dado en el caso clínico, te vas a marear. ¿Sí? No vas a entender, vas a ver tanta palabra, tanto número, que al final no vas a entender nada. En cambio, si lo esquematizamos de esta forma, vas a ver que el entendimiento y la explicación se va a hacer muy, muy sencilla. Entonces, en el examen físico primero nos presentan los signos vitales, que la paciente presentaba una presión arterial de 100/60, que esto está ok. ¿Sí? Para una persona adulta está ok. ¿Qué más? Presentaba una frecuencia cardíaca de 71, que para una persona está ok. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto de 71 es algo engañoso. ¿Ya? Presentaba una frecuencia respiratoria de 15 por minuto, que también está ok. Y presentaba lo que sí llama la atención es el siguiente dato, que lo vamos a escribir aquí de rojo. Una temperatura oral de 36 grados centígrados. Recordar que a nivel de la temperatura oral, lo normal es que sea por sobre 36,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está disminuido. ¿Sí? Por eso lo vamos a poner de rojo acá. ¿Qué más?
Otros datos importantes que nos están presentando en el caso clínico, y es ya parte de la exploración física, es que es obesa, la piel está pálida, fría, ¿qué más? Presenta macroglosia, llámese macroglosia al aumento de tamaño de la lengua, halitosis, llámese halitosis al mal aliento, que tiene incluso su explicación fisiopatológica, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Qué más? No se palpa tiroides. ¿Qué más? Los ruidos cardíacos, los ruidos del corazón están disminuidos. ¿Qué más? En el corazón se está escuchando soplos, que ya vamos a ver por qué se están produciendo. ¿Qué más? El abdomen está distendido, entonces es una persona en el cual la barriguita, en la cual la barriguita se ha distendido, ¿sí? Se ha distendido. Es un abdomen distendido. Vamos a ver la explicación de cada uno de esos. ¿Ya? Por su parte, en la evaluación del sistema nervioso central, vemos unos puntos importantes. Uno, la bradisiquia. ¿A qué se llama bradisiquia? Al pensamiento lento. Pensamiento lento. ¿Sí? ¿Qué más presenta el paciente? Una bradilalia. ¿Qué es bradilalia? Lo que les dije hace un momento, hablar lento. Y el otro es la hiporreflexia. La hiporreflexia. ¿Qué es hiporreflexia? La disminución en la intensidad de los reflejos osteotendinosos. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos entonces la siguiente parte, que es que el examen físico. Este lo vamos a borrar. Saben que es pensamiento lento para ahorrar espacio acá, en esta lámina. Entonces, lo que viene a continuación es los exámenes de laboratorio y los test que lo llegan a hacer al paciente, algunos exámenes auxiliares. ¿Sí? Vamos por acá poniendo. Acá vamos a ponerlo. El colorcito son los exámenes auxiliares. ¿Sí? Dentro de los exámenes auxiliares, ¿qué nos mencionan en cuanto al paciente? Primero, nos dicen que al sacarle la hemoglobina tiene 9.4 gramos por decilitro. Y además, dos características importantes. Nos dice, ya sabemos que 9.4, en el caso de una mujer menor a 12 gramos por decilitro, ya se considera anemia. Entonces, en este caso, la paciente tiene una anemia, incluso tiene una anemia si lo catalogamos de leve, moderada, severo, tiene una anemia moderada. Pero ¿qué nos dice? Tiene una anemia normocítica, perdón, microcítica hipocrómica.
¿Y qué quiere decir estas dos palabritas? Estas características, y en algún momento ustedes lo van a escuchar cuando escuchen anemia microcítica, es decir, que los glóbulos rojos están muy pequeños, hipocrómica, que los glóbulos rojos están poco pintados, se refiere a un tipo de anemia, a varias causas, pero una de las causas más principales es por la falta de hierro. Y ya vamos a explicar por qué se produce en este paciente este tipo de anemia. ¿De acuerdo? De ahí que nos dice, tiene leucocitos, pero los leucocitos están en 3800, que está cerca al punto normal. No hay mucho que explicar ahí. ¿Qué más? Lo que viene a continuación sí es muy importante. ¿Por qué? Porque la TSH, la hormona estimuladora de la tiroides, está en 1.4, que para el valor de referencia está normal, está ok. ¿De acuerdo? El siguiente es la T4. La T4 está en 1.5, que para el valor de referencia está disminuido. El siguiente es la T3, que para el valor de referencia que nos dice que este está lleno, también está disminuido. ¿Ya? Estos tres aspectos o estas tres hormonas nos van a ayudar a catalogar a nosotros a un tipo de enfermedad. ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo en cuenta acá. Hay que tenerlo en cuenta acá. Vamos a dibujar un foquito para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a hablar que estos valores, a qué tipo, solamente observando esto, nos puede dar un tipo de enfermedad. ¿Sí? De ahí menciona que la paciente le hicieron un dosaje de otra hormona, la prolactina. La prolactina salió un valor de 1, que es un valor ok. El cortisol, otra hormona que salió 1.15, y este también nos menciona que está disminuido. ¿Sí? Pero aparte de eso, nos menciona que hacen una prueba que se llama el test de estimulación con insulina. Y para explicarlo acá, solamente vamos a poner o esquematizar de manera más gráfica todo lo que encontraron en el paciente. En el paciente encontraron que al darle insulina al paciente, se vio que la hormona de crecimiento, la GH, cuando lo medías en un inicio, el valor basal era menor de 1. Después de darle la insulina, a los 15 segundos, seguía siendo menor de 1. A los 30 minutos, perdón, seguía siendo menor de 1. A los 60 minutos seguía siendo menor de 1. Y a los 75 minutos también menor de 1. ¿Sí? Mientras que la otra hormona, que es el cortisol, tenía un valor basal de 0.9, a los 15 minutos de 3, 4.4 y 4. Entonces, estos datitos hay que tenerlo también en cuenta. Ya lo vamos a explicar cada uno de ellos. Por último, los dos exámenes importantes que te voy a mostrar aquí. Uno, el EKG, es el electrocardiograma, el estudio del corazón, que nos está diciendo que este electrocardiograma presenta un complejo de bajo voltaje, y vamos a ver a qué se refiere.
complejo de bajo voltaje, ¿ya? Entonces ya vamos a ver a qué se refiere. Y de ahí los otros dos exámenes, una radiografía de cráneo en la que menciona que la silla turca, que es el lugar o parte del hueso esfenoides, está las paredes adelgazadas. Mientras que la TAC, tenía una conformación en la silla turca de tipo hipodenso, es decir, que no se veía bien, y que el tallo hipofisiario era filiforme. ¿Qué quiere decir filiforme? Delgado. ¿Sí? Entonces, esto es el resumen de todo el caso clínico. Ahora vamos a pasar a explicar cada dato o cada manifestación física, examen de laboratorio y examen complementario de imágenes, sea tomografía, radiografía, que nos darían a entender todas las manifestaciones que ha tenido nuestro paciente. ¿De acuerdo? ¿No? Pero previo a eso, tenemos que recordar algunos datitos y como resumen importante, lo siguiente, ¿sí? Siempre les he dicho que todo la parte teórica que hagan tienen que correlacionarlo y eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, acá vamos a ponerlo, a nivel de hipotálamo, tenemos a nivel de hipotálamo la secreción de varias hormonas, ¿sí? Esas hormonas, dependiendo del lugar, ya sea que llegue a la hipófisis anterior o la hipófisis posterior, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Entonces, si llega a la parte anterior, llámese la adenohipófisis, o si llega a la parte posterior, llámese la neurohipófisis. Recordar que la parte que conecta estas adeno o neuro con la parte superior se llama el tallo hipofisiario. ¿Sí? ¿Qué más? Y para recalcar, y con esto nos va a ayudar a someternos a los puntos más adelante, recordar que la hipófisis, tanto anterior como posterior, están recubiertas por algo que son las meninges. ¿Sí? La primera meninge que va a estar directamente en este caso, además de la pía madre, va a ser la aracnoides. Y más externamente, una capa más gruesa que seguro ya saben de lo que estoy hablando, que es que es la dura madre. Dura madre. Dura madre. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que por debajo de la aracnoides y por encima de la piedra madre, ¿quién está? El espacio subaracnoideo, que va a conllevar a ¿qué? Al líquido cefalorraquídeo. Es más, la aracnoides en su parte superior tiene como un estrechamiento acá. Entonces acá tiene como un estrechamiento, algo que envuelve al tallo hipofisiario. ¿Y cómo se llama esta estructura? Este se llama el diafragma celar.
¿Y por qué te digo esto? Porque este diafragma celar separa ¿a quién? A la hipófisis del hipotálamo. Ahora, esta hipófisis o este diafragma celar que separa lo de arriba de lo de abajo, ¿qué va a pasar si sufre alguna debilidad o alguna alteración? Ya sea por ejemplo, un traumatismo, ya sea por radiaciones, ya sea por infecciones. Entonces, todo esto de acá va a conllevar que el diafragma celar sea débil y el líquido cefalorraquídeo que va a envolver inmediatamente a este, ¿qué pase? ¿Qué va a pasar? Se va a aplastar o lo va a aplastar ¿a quién? A la adenohipófisis y la neurohipófisis. De tal manera que la aracnoides que tenía su líquido cefalorraquídeo, en este caso va a quedar de esta forma. Aquí con todo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este proceso por el cual se aplasta la hipófisis, tanto anterior como posterior, ocasionando que el líquido cefalorraquídeo se vea un poco más agrandado y del aspecto de que la silla turca está agrandada, es en sí el aumento de tamaño de todo el tejido que está alrededor, haciendo que el líquido cefalorraquídeo, aquí está la dura madre, el líquido cefalorraquídeo envuelva y aplaste a la adeno y neurohipófisis. Y esto es lo que se llama la silla turca vacía. ¿Qué es la silla turca vacía? Es un defecto en el diafragma celar que ocasiona posteriormente el aplastamiento de ¿quién? De estas dos estructuras, la adeno y la neurohipófisis. Al ocasionar ese aplastamiento, ¿qué va a hacer? Que todo el líquido cefalorraquídeo que está externamente crezca y del aspecto de que la silla turca está agrandada. Sin embargo, el valor real o el tamaño real de la adeno o la neurohipófisis ha disminuido. ¿Sí? Entonces, todo este proceso se da por un defecto en el diafragma celar. ¿De acuerdo? Un defecto en el diafragma celar ocasiona que la adeno y la neurohipófisis sean aplastadas y posteriormente de las manifestaciones de una atrofia, que vamos a poner, que ocasionaría que una atrofia. Es decir, se vuelve más pequeño. Atrofia de la hipófisis. ¿Mm? Entonces, ya haciendo ese pequeño repaso fisiopatológico de lo que ocasiona la silla turca, vamos a ver en sí de qué se encarga la adeno y la neurohipófisis. La adenohipófisis se encarga de liberar, de estimular o de ser estimulada en un inicio por una serie de hormonas que son secretadas por el hipotálamo. La primera hormona que es secretada por el hipotálamo, ¿cuál es? Vamos a mencionar aquí la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta también se acompaña de la siguiente hormona, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento.
La otra, la CRH, la hormona liberadora de la corticotropina. ¿Eh? La otra, la dopamina, ponerlo por acá, la dopamina y la serotonina. ¿Eh? Otra, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Sí? Ahora, estas de acá son secretadas por quién, aquí hay que poner un asterisco, por el hipotálamo. 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 Ya no se confundan por el color que le he puesto a la de mi hipófisis, sino que estas que estamos poniendo acá son secretadas por el hipotálamo. Sin embargo, las que están aquí de rojo van a llegar a dónde? A estimular a quién? A la hipófisis. ¿Ya? Mientras que las otras hormonas, que lo voy a poner del otro color, como la ADH o hormona antidiurética, o también llamada vasopresina, que también es secretada por el hipotálamo, ¿a quién va a llegar a estimular? A la neurohipófisis. ¿Qué otra hormona? La oxitocina. La oxitocina también es una hormona que llega a estimular a la neurohipófisis, pero proviene del hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al anterior, ¿qué va a pasar? La TRH va a estimular a dos hormonas en especial. Estimular a dos hormonas. La primera, que lo pongo más a la que estimula, es a la PRL, o también denominada prolactina, que va a ocasionar, la prolactina va a ocasionar que a nivel de la mama, se dé la secreción láctea. ¿Sí? Secreción láctea. La siguiente hormona a la cual va a estimular la TRH, ¿sí? Ahí se borró. Bueno, aquí tenemos lo que les estaba explicando. Lo siguiente, de la silla turca. Aquí lo estamos, lo vamos a colocar. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la silla turca? Sucedía que la aracnoides que contenía, sabemos, en el espacio subaracnoideo al líquido cefalorraquídeo, posteriormente llega a aplastar ¿a quién? A la hipófisis y tanto la adeno como la neurohipófisis. Entonces, cuando se habla de silla turca vacía,
¿Qué ocurre? Hay una parte que se llama acá, el diafragma de la silla turca o diafragma celar, se llama un defecto en el diafragma celar. Ese defecto en el diafragma celar ocasiona que el líquido cefalorraquídeo del cual le protegía de ser aplastado, en este caso ocasione un aplastamiento. Entonces, a la larga, ¿qué va a generar? Una atrofia hipofisiaria de la hipófisis. Hipofisiaria, ¿sí? Una atrofia hipofisiaria, y es lo que explica por qué en la silla turca vacía se piensa que al estar más grande toda la silla turca, que es por parte del líquido cefalorraquídeo, sin embargo la persona no cumple las funciones adecuadas en cuanto a la liberación de sus hormonas de la hipófisis. Ya se ve que ese espacio de la hipófisis está siendo ocupado ¿por quién? Por líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que veníamos diciendo, tenemos en la parte de acá el hipotálamo. ¿Eh? El hipotálamo va a liberar, tanto para la parte anterior como la parte posterior, una serie de hormonas. Las primeras hormonas que va a liberar la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, la GHRH, la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, dopamina, serotonina, la hormona liberadora de gonadotropinas, y por ahí va a liberar para la parte de la hipófisis posterior, donde la hipófisis, la ADH, hormona antidiurética o también denominada vasopresina, y la oxitocina. Oxitocina. Entonces, la primera, que es la TRH, va a estimular posteriormente, como les venía diciendo, a dos lugares. A uno, mediante la liberación de la PRL, o también denominada prolactina. La PRL, al estimular directamente ¿a quién? A la mama, va a hacer que se libere ¿qué? Secreción láctea, estimulación de la mama para el proceso de secreción láctea. ¿Sí? El siguiente, que lo hace la misma hormona, específicamente para esta, estimula ¿a quién? A la TSH, tirotrofina, u hormona estimulante de la tiroides, o también denominada la tirotrofina. Esta estimula ¿a quién? Estimula a la tiroides al liberar ¿qué? T3 y T4. Recordar que cuando libera T4, libera el 100% de T4, lo libera la tiroides, mientras que la tiroides libera solamente el 20%, mientras que el otro 80% restante de la T3 proviene de la conversión de T4 a T3. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen. ¿Cuánto en porcentaje libera de T3 la tiroides? 20%.
¿Cuánto en porcentaje proviene de la conversión? 80%, ¿sí? Conversión, ¿sí? El otro es la GnRH. ¿A quién va a estimular? A la liberación de la hormona del crecimiento, ¿sí? La hormona del crecimiento que posteriormente va a estimular a los huesos al crecimiento, ¿sí? La siguiente es la CRH. Esta va a estimular ¿a quién? A la corticotropina o ACTH. También llamada corticotropina. La ACTH estimula posteriormente ¿a quién? A las glándulas suprarrenales. A la suprarrenal. ¿Sí? ¿A qué? A secretar cortisol, a secretar el aumento de liberación de adrenalina o al secretar otras hormonas, ¿sí? Pero específicamente la CTH va a estimular la secreción de cortisol, ¿sí? Sobre una capa o mediante una capa que es la capa fascicular de la corteza suprarrenal, ¿sí? Cortisol. La serotonina, esta parte de acá, ¿a qué va a estimular? Va a estimular la secreción en pocas cantidades, incluso Guyton dice, se ha demostrado más en ratones que en humanos, la liberación o el estímulo de la hormona estimulante de los melanocitos. Esta es la estimulante de melanocitos. Entonces, esta hormona, ¿a quién va a estimular? Su mismo nombre lo dice, a nivel de piel. ¿Sí? A nivel de piel para generar melanocitos. ¿De acuerdo? El otro es la GnRH. Esa es la hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Y cuáles son las dos gonadotrofinas? La LH, la luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante. ¿Sí? Que participan en los procesos de maduración tanto a nivel de ovárico como a nivel testicular. Por otro lado, para la parte de la neurohipófisis tenemos la ADH o vasopresina, que va a actuar en dónde? A nivel de riñón, específicamente en túbulo colector. ¿Para qué? Para que se dé el intercambio de agua por electrolitos. Mientras que la oxitocina, ¿en dónde va a actuar? Actuar sobre todo en la contracción. ¿La contracción de quién? De uterina. Y en la eyección de leche. Eyección láctea. Entonces, los primeros que estamos mencionando van a estimular a esta parte que es la neurohipófisis, mientras que los que he mencionado a la parte izquierda son parte de la adenohipófisis. ¿Sí? Adenohipófisis.
hipófisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Al tener ya este panorama general, tenemos que recordar que a nivel de la adenohipófisis, y aquí lo voy a poner, recordar que a nivel de la adenohipófisis a nivel de la adenohipófisis está compuesta por una serie de estructuras celulares que dependiendo del tipo de hormona que secreten, que es lo que hemos mencionado hace un momento, está acá, van a tener un porcentaje y que es pregunta de examen en histología. ¿Ya? Entonces, la adenohipófisis se va a dividir en hormonas o grupos celulares. Vamos a poner por acá. Esta adenohipófisis tiene sus grupos celulares, ¿sí? Sus grupos celulares. Estos grupos celulares son, uno, las células somatotropas. Las células somatotropas son el mayor porcentaje de células de la adenohipófisis. Estas comprenden hasta un 50% del total. Si es que nosotros le tenemos o lo pintamos con una tinción de amatoxilina y eosina, estas de acá son acidófilas. Como haciendo un repaso o un recuento histológico. ¿Sí? Siguiente. 2. Siguiente grupo celular, las lactotropas. Las lactotropas son un grupo celular que secretan, aquí me olvidaba, estas secretan GH, estas secretan prolactina. Y esta comprende en un 10 a un 30%. Nosotros lo pintamos con tinción hematoxilina y eosina, son acidófilas. ¿Sí? Siguiente, grupo celular 3, son las corticotropas. 4, las tirotropas. 5, las gonadotropas. ¿De acuerdo? Las de acá las corticotropas, estas van a secretar ACTH, comprenden aproximadamente un 10% y son ya basófilas. Las de acá comprenden, o van a secretar tirotropina, o también denominada la TSH, comprenden un 5% y son basófilas. Las de acá, las gonadotropas,
secretan la LH o la FSH comprenden aproximadamente un 20% y son basófilas. ¿Por quién sí o sí te van a preguntar? Va a ser motivo de examen. Van a ser por estas, las somatotropas. Porque estas, además de tener o abarcar el mayor porcentaje, son acidófilas y son las primeras en alterarse, que vamos a ver más adelante en el caso clínico. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a explicar cada síntoma del paciente con su aplicación clínica. ¿Sí? Pero bueno, previo a eso sí tenemos que acordarnos algunos aspectos importantes referente al efecto de las hormonas tiroideas, ¿eh? Porque eso nos va a ayudar a explicar cada aspecto, cada manifestación que está teniendo el paciente. A ver, por acá, por aquí hay que hacerlo pequeñito, ¿ya? Otro, ojo, vamos a poner el gregordato. El gregordato. ¿Qué te dice el gregordato? Dice lo siguiente, y esto es importante, ¿ah? Tal vez no encuentres todavía el enlace con lo que te voy a explicar, pero es importante que lo tengas en cuenta. ¿Cómo o qué estímulos hacen que se secrete mayor hormona de crecimiento? Y esto nos va a permitir explicar o dar el fundamento a ese test que lo han hecho al paciente. Primero, hay ciertos aspectos en nuestra vida o ciertas condiciones que hacen que nosotros liberemos mayor cantidad de hormona de crecimiento. Uno es la hipoglicemia. La hipoglicemia, ¿qué más? El ejercicio, el ayuno, el glucagón. Estos
son aspectos que estimulan la secreción de GH, hormona del crecimiento, mientras que, por ejemplo, el consumo de abundante azúcar, la hiperglicemia, ácidos grasos, estos amigos hacen que se inhiba la secreción de la hormona del crecimiento, de la GH. ¿Ya? Entonces, ese es el grecordato que tenemos que acordarnos, especialmente de este amiguito de la hiperglicemia. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, empecemos en sí la aplicación o la explicación de cada parte del caso clínico. Primera cosa o primera condición que nos dan por parte del paciente: intolerancia al frío, mareo, palidez. Entonces, para esto tenemos que acordarnos algunos aspectos importantes de las funciones de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Ahora, pero ¿cómo sé yo que está alterado la hormona tiroidea? Por lo siguiente. En el caso clínico nos mencionan que ya hemos visto que la TSH está normal, que el T4 está disminuido y el T3 está disminuido. Con estos de acá, ¿qué nos indica? La TSH, ¿en dónde se libera? A nivel de hipotálamo. La T4 y la T3, ¿en dónde se libera? A nivel de hipófisis, adenohipófisis específicamente. Entonces, ¿con esto qué nos está diciendo? Que a nivel de hipotálamo se está liberando, como está bien, se está liberando tan poco que no está causando el estímulo necesario a nivel de hipófisis para que se libere T4 y T3. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el hipotálamo está liberando TSH en pocas o una adecuada cantidad o una baja cantidad, de tal manera que a nivel del... estamos confundiéndonos acá. ¿Qué nos está diciendo? La TSH, ¿en dónde se libera? A nivel de hipófisis, pues. Esto se libera a nivel de hipófisis, mientras que estos dos de acá se liberan a nivel de tiroides. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a nivel de la hipófisis, ¿qué está pasando? La hipófisis está secretando tan poco o no está secretando la adecuada cantidad para estimular a la tiroides para que secrete más. Entonces, la hipófisis está secretando menos de lo que debería, haciendo que a nivel de la tiroides, la T4 y la T3, que es estimuladas por la TSH, no se liberen adecuadamente. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de que la T4, T3 están disminuidas y la TSH está normal o disminuida, se habla de una enfermedad que se llama un hipotiroidismo secundario. ¿Por qué se dice que es hipotiroidismo secundario? Porque cuando se habla de secundario,
El hipotiroidismo, ¿en quién pensarías que está mal? La tiroides, pero como cuando es secundario, no es la tiroides, es la que está un poco más hacia arriba, la hipófisis. Mientras que si hablamos de un hipotiroidismo primario, ¿a quién estaría afectando? A la tiroides. En este caso, la TSH está normal o disminuida, la T4 y la T3 están disminuidas. Con esos datos nos saca o nos da la conclusión que se trata de un hipotiroidismo secundario. ¿Ya? Siguiente cosita. Nos está dando que la prueba de estimulación de la insulina, ya vamos explicando cada uno de los exámenes que se les ha tomado, el test de estimulación de la insulina, ¿qué nos dice? Este test de estimulación de la insulina se le da al paciente de tomar cierta cantidad de insulina. ¿Y qué te dice? ¿O qué hace? Tú sabes que la insulina normalmente, ¿qué causa? La disminución de la glucosa en sangre. Y si causa la disminución de la glucosa, ¿cómo se llama esto? Hipoglicemia. Y nosotros hemos visto en el dato de acá, en el Gregor dato, que la hipoglicemia que causa un estímulo de que la secreción de quién? De la GH, es decir, de la hormona del crecimiento. Entonces, si nosotros damos insulina a una persona, se disminuye la glucosa, ¿qué causaría? Que aumente la liberación de GH, de hormona del crecimiento. Entonces, los resultados van a ser los siguientes. ¿Qué nos dice? Nos va a dar tres posibles resultados. Si el valor de GH, de hormona del crecimiento, es menor a 3 microgramos por decilitro, de 3 a 10 o mayor de 10. Si es menor a 3, nos dicen que hay un déficit completo. Si es de 3 a 10, hay un déficit parcial. Mientras que si se ha secretado bastante bastante hormona del crecimiento, que es mayor de 10, ¿qué nos está diciendo? Que está normal. ¿Y por qué está normal? Porque se espera que la insulina que causa hipoglicemia, que estimularía mayor liberación de hormona del crecimiento. Lo normal sería que aumente por sobre de 10. ¿De acuerdo? Entonces, ese déficit parcial o ese déficit completo, ¿de quién sería o de quién estaría hablando? De la adenohipófisis. ¿Y por qué nosotros, te das cuenta, estamos evaluando con hormona de crecimiento? Fácil, porque la adenohipófisis se comprende hasta en un 50% de qué? De hormonas somatotropas que secretan qué? Hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que acordarnos para estos aspectos importantes? Que acá entonces, como veníamos diciendo, esta hipoglicemia estimula la secreción de hormona del crecimiento. Si nosotros tenemos valores menor a 3, si tenemos de 3 a 10 o si tenemos mayor de 10,
En este caso se habla de una adenopófisis normal, mientras que si es menor de 3 es un déficit total, es decir, que la adenopófisis está lesionada totalmente. Si es de 3 a 10 es un déficit parcial. En el caso del paciente, ¿qué nos dice? El paciente tiene una hormona del crecimiento menor a 1. Es decir, en el caso del paciente, aquí hay que ponerlo, tiene un valor menor a 1, es decir, tiene un déficit total ¿de quién? De la adenohipófisis. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Que después de hacer esa prueba de la insulina, también a quién se va a estimular. Después de dar insulina, al disminuir el glucosa y hipoglicemia, también se va a estimular la secreción normal de cortisol. Por lo tanto, se dice que normalmente lo normal es que después de dar insulina y causar hipoglicemia, se eleve el cortisol más de 5 respecto al valor basal. Eso es lo normal. ¿Qué ha ocurrido en el paciente? Ocurrió lo siguiente. Vamos por aquí viéndolo. ¿Qué ocurrió en el paciente? Ocurrió que el cortisol basal era 2.9. A los 15 minutos subió a 3, siguió en 3, subió a 4.4 y de ahí llegó a 4. Nunca subió más de 5. ¿Sí? No hay una diferencia más de 5. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el cortisol no ha sido estimulado adecuadamente. Y al no ser estimulado adecuadamente, ¿qué nos da a entender? Que la adenohipófisis también está alterada. ¿Sí? Está alterada. Entonces, ya tenemos dos aspectos importantes. Una, la alteración, por lo tanto, vamos poniendo por acá, en el paciente. En el paciente o en la paciente, con esto estamos concluyendo que hay alteración de quién? De la adenohipófisis. Y si hay alteración de la adenohipófisis, estamos viendo que no está secretando quién. Está disminuida la GH, está disminuida la ACTH mediante el cortisol, que está disminuida, ¿qué hormonas? Las hormonas de la TSH, el estimulante de la tiroides. ¿Y qué está llevando esto? ¿A qué conlleva? A una alteración de las células somatotropas. La CTH, una alteración de las células corticotropas. La TSH, una alteración de las células tirotropas. Si te das cuenta, está alterado este y este. ¿Y por qué es importante lo que te mencionaba hace un momento? Lo de acá. Porque las somatotropas, al ser 50%, son las primeras en afectarse. Posteriormente, por ahí que nos está mencionando que la TSH también está disminuida. ¿Quién está alterada? Las tirotropas. ¿Quién más? Las corticotropas. Entonces, en adelante, cuando nos hablen a nosotros de una alteración a nivel de las hormonas que libera la adenohipófisis, nosotros vamos a hablar de un trastorno que se llama
hipo, que significa bajo, pituitarismo. ¿Qué es el hipopituitarismo? Es la disminución o la ausencia de secreción de dos o más hormonas hipofisiarias. Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Qué es el hipo? Es la disminución o falta de secreción de dos o más hormonas hipofisiarias. ¿Sí? Es la disminución o falta de secreción de dos o más hormonas hipofisiarias. Y en el hipopituitarismo, ¿cómo se afecta? Lo normal es que se afecte primero el orden de afectación. El orden de afectación es primero que se afecte las células somatotropas, es decir, las que liberan la hormona del crecimiento, que después se afecten las liberadoras de FSH o LH, que después se afecten las de TSH y por último se afecten la ACTH, en ese orden. Cuando ocurre un hipopituitarismo, ¿qué te está diciendo? Hipo, bajo, pituitarismo, baja función de la pituitaria, es decir, baja función de la hipófisis. ¿Qué nos dice? Que hay una disminución o falta de secreción de alguna de las hormonas. Entonces, primero en afectarse es esta, siguiente en afectarse son estas, siguientes son estas, siguientes son estas. Ahora, si se afectan todas, ¿de qué estamos hablando? De panhipopituitarismo. Pero si se afecta dos o más, pero sin afectar todas, se llama hipopituitarismo. ¿De acuerdo? Entonces, en el paciente, ¿qué está ocurriendo? Se está afectando la GH. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un déficit de -1, menor a 1. Entonces hay alteración de células somatotropas. Siguiente, hay un cortisol que no es elevado como se esperaba. Entonces hay una alteración de las células corticotropas. Y por último, hay una alteración a nivel de las hormonas tiroideas, que está señalando que hay una alteración de las células tirotropas. Entonces, ¿cuántas células u hormonas, por lo tanto, se están afectando? Tres. ¿De qué estamos hablando? De un hipopituitarismo. ¿De acuerdo? Y es más, con esto quiero agregar algo que por acá debía haberlo colocado. Nosotros sabemos que a nivel de hipotálamo e hipófisis generalmente se hace un feedback positivo. ¿Qué quiere decir? Que el hipotálamo estimula mediante esto o esto, a estimular a los órganos, ya sea a nivel de las células somatotropas, lactotropas, tirotropas, a que secreten hormonas. Pero, ¿qué sucede en el caso de la prolactina? Y es pregunta de examen, es una de las pocas hormonas que tienen un control de feedback negativo, en la cual las células que vienen desde el hipotálamo inhiben su secreción de la prolactina mediante la dopamina. Si la dopamina se encarga de controlar la secreción de la prolactina. Por eso que a nivel de, y por aquí lo pongo, del caso clínico te menciona y te dice, a ver tú, doctor, te dice que la paciente ha tenido 11 gestaciones y en todas ha podido dar de lactar. ¿Qué nos quiere decir con esto?
que al poder dar de lactar, ¿quién está bien? ¿Quién está ok? ¿Qué células? Las células lactotropas. Es decir, que sí va a poder secretar prolactina. Prolactina. Entonces, al tener esas 11 gestaciones y al ver poder de lactar, va a tener prolactina. ¿Sí? ¿Y por qué más te mencionan esto? Que al tener esas 11 gestaciones, ha tenido poco sangrado. ¿Por qué te están mencionando este dato importante que te dije hace un rato? Porque si es que una mujer al dar un embarazo sangra bastante, y por acá lo voy a poner con asterisco, si tiene un abundante sangrado, ¿qué ocasiona este abundante sangrado? Ocasiona que a nivel de la hipófisis se produzca un infarto hipofisiario. Y entonces todas las células de la hipófisis estarían muertas y no se secretaría ninguna hormona. Por lo tanto, no se secretaría prolactina y no se secretaría leche. Pero como nos están diciendo que en sus 11 gestaciones sí pudo dar de lactar, nos están corroborando que sí estuvo bien, no sangró mucho y la hipófisis no se dañó por los embarazos, sino que se dañó por otra causa. Y esa otra causa nos lo dan en la tomografía, que nos dicen que es una imagen hipodensa, que no hay, o en la que se ve que el tallo hipofisiario está delgado, es filiforme. ¿Qué quiere decir que es filiforme? Que está muy, muy delgado. Y cuando es filiforme el tallo hipofisiario, que es así más o menos, ¿qué va a ocasionar? Que este tallo, el tallo hipofisiario filiforme, al estar muy delgado, no va a haber una adecuada comunicación entre la hipófisis y el hipotálamo y viceversa. Al no existir eso, va a ocasionar a que lo que estaba acá, el diafragma celular, no pueda cubrir todo esto y que se va a introducir líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Lo que ocasiona el diagnóstico de silla turca vacía, ¿sí? Y con esto ya, la siguiente imagen, para terminar, vamos a tener que hablar de algunos efectos de las hormonas tiroideas, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. ¿Y por qué te digo algunos efectos de las hormonas tiroideas? ¿Por qué? Porque el paciente está manifestándose con esa alteración. Es decir, si nosotros en un paciente alteramos cualquiera de las células ah, de las de la adenopófisis, la que más expresión clínica va a tener en el paciente es la afectación de las células que liberan hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son aquellas que se encargan de controlar todas las funciones en el organismo. Una primera función que vamos a poner acá es que aumenta la actividad del metabolismo celular. ¿Cómo así? A nivel celular, primero, aumenta el tamaño. Si le da algo más, un poco más delgado. Aquí.
aumenta el tamaño y el número de mitocondrias y por lo tanto aumenta la producción de ATP y por lo tanto aumenta el calor. En el paciente que decía tenía frío. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de hormonas tiroideas. Si hay menos cantidad de hormonas tiroideas, entonces en el paciente, si hay menos hormonas tiroideas, va a haber menos actividad, menos tamaño y número de mitocondrias, menos producción de ATP y menos calor. Va a tener frío. ¿De acuerdo? Entonces en la paciente va a tener frío por una menos producción de hormonas tiroideas. Siguiente. 2. Las hormonas tiroideas normalmente aumentan el transporte de iones a nivel celular, el cotransporte. Este cotransporte genera producción de calor. Entonces, si es que hay hormonas tiroideas, genera calor. Si es que no hay hormonas tiroideas, ¿qué va a producir? Frío. ¿De acuerdo? Siguiente. 3. A nivel de los carbohidratos, las hormonas tiroideas normalmente aumentan la captación celular de glucosa. Si es que no hay hormonas tiroideas, hay más glucosa en sangre y la persona, por lo tanto, tiende a ser diabética. ¿Sí? Eso hay que acordarnos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que acordarnos? 4. Con los lípidos. Con los lípidos aumenta la movilización de lípidos. Por lo tanto, de los depósitos van a disminuyen los depósitos. Y si disminuyen los depósitos, la persona va a estar más delgada. Si en caso contrario no hay adecuada cantidad de hormonas tiroideas, disminuye la movilización, aumenta el depósito y en el caso del paciente la persona se vuelve más obesa. ¿Se entiende? Siguiente. 5. A nivel del hígado, aquí vamos a poner un hígado. A nivel del hígado, las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo de lípidos. Normalmente, en caso contrario, si hay menos cantidad de hormonas tiroideas, disminuye la cantidad de metabolismo de lípidos y por lo tanto causaría que el hígado se vuelva un depósito de grasa, un depósito de lípidos. Y como en el paciente si se deposita lípidos, el hígado se hace más grande. Hígado grande, como lo menciona en el caso clínico. ¿Sí? Ahí está la explicación. 6.
¿Qué más? Las hormonas tiroideas normalmente aumentan la vasodilatación. Si causan una vasodilatación, ¿qué va a causar? Un aumento de del gasto cardíaco. Si es que no hay hormonas tiroideas, causa lo contrario. En el caso del paciente, ¿qué va a causar? Una disminución en la vasodilatación, una disminución en el gasto cardíaco y por lo tanto va a causar palidez, que es lo que tiene el paciente. ¿De acuerdo? ¿Bueno? Siguiente, 7. ¿Qué más? Aumenta la secreción de jugos gástricos cuando hay adecuada o muchas hormonas tiroideas, más aumenta el peristaltismo, es decir, el movimiento o la contracción de los intestinos. Si en caso no existiera adecuada cantidad de hormonas tiroideas, ¿qué habría? Disminuye el peristaltismo. Si disminuye el peristaltismo, ¿qué causa? Estreñimiento, o lo que lo menciona en el caso, constipación. Si hay estreñimiento, ¿qué causaría el estreñimiento? Causaría que a nivel intestinal, este se quede quieto y se acumule acá los jugos gástricos. Si se acumulan los jugos gástricos, estos se van a dirigir para arriba y ¿qué va a causar? Reflujo gastroesofágico. ¿Qué más va a causar? Distensión abdominal. ¿De acuerdo? Ese estreñimiento conllevaría posteriormente a un reflujo gastroesofágico, a distensión abdominal. ¿Sí? ¿Qué más? Por acá. 8. A nivel del cerebro, a nivel cerebral, a nivel cerebral, que va a ocasionar las hormonas tiroideas normalmente permiten el adecuado funcionamiento. El adecuado funcionamiento. Permiten un adecuado funcionamiento. Si en caso no hubiese adecuada cantidad de hormonas tiroideas, como en el paciente, las hormonas tiroideas estarían bajas, ¿qué pasaría? Una bradilalia, hablaría lento, una bradisiquia, pensaría lento. ¿Qué más? ¿Qué más mencionaba el paciente? Una hiporreflexia, porque a nivel de la médula espinal no va a haber un adecuado pase de estímulos eléctricos, por lo tanto va a haber una hiporreflexia. ¿Sí? A nivel cardíaco, ¿qué ocurre? 9. A nivel del corazón, las hormonas tiroideas a nivel del nodo sinusal normalmente, ¿qué causan? Aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la contracción. Este aumento de la frecuencia cardíaca y de la contracción, al no existir adecuadamente una cantidad de hormonas tiroideas, que causaría una disminución de la frecuencia cardíaca, que en este caso se presentaría como ruidos cardíacos disminuidos y como
al disminuir la frecuencia y la contracción, la sangre que pasa de un ventrículo a una aurícula, de una aurícula a un ventrículo, generaría eso posteriormente que esté o se genere soplos. Al generarse soplos, el paciente, como lo menciona en el caso clínico, presentaría esos ruidos al momento de auscultar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más presenta nuestro paciente? Presenta, y esto tiene relación con esto. Si nosotros acumulamos acá reflujo, distensión abdominal y acumulamos aquí los alimentos, estos se fermentan y van a generar el olor hacia la parte superior. Produce halitosis, que es el mal aliento. ¿Sí? La halitosis. ¿Qué más presentaba nuestro paciente? Una voz apagada, tendencia al sueño, porque no había adecuadamente una adecuada estímulo a nivel cerebral que generaba posteriormente bradilalia, bradicipia e hiporreflexia. ¿Sí? Entonces, si es que se dan cuenta, toda la explicación fisiológica que tiene el paciente es por una alteración, sobre todo a nivel de las hormonas tiroideas, que son las encargadas de producir o de contribuir al adecuado funcionamiento celular. Y algo más, en el EKG, ¿qué dice? El EKG es de bajo voltaje. ¿Qué nos quiere decir cuando es de bajo voltaje? Que está el latido cardíaco, el latido del corazón está lento. ¿Y por qué está lento? Porque las hormonas tiroideas, que están pocas, no está permitiendo a nivel del nodo sinusal que se dé una adecuada contracción ni una adecuada frecuencia cardíaca. ¿No? Bueno, chicos, eso ha sido toda la explicación del caso clínico, pero quiero que me entiendan las partes anatómicas, perdón, la parte fisiológica de cómo se produce cada síntoma, porque eso es lo importante. Aquí lo esencial que tienen que saber son dos cosas. Uno, la conformación a nivel de la hipófisis, y que esta va de la mano de los porcentajes de células que tiene cada una, y el otro es la función de las hormonas tiroideas, puesto que el paciente más se va a ver afectado por falta de hormonas tiroideas que por falta de hormona de crecimiento, porque si le falta hormona de crecimiento no le va a afectar mucho, porque ya es una persona de 59 años. Si le falta cortisol no le va a afectar mucho, porque el cortisol se puede suplir con otras hormonas. Pero si le falta hormona tiroidea sí se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas se encargan de suplir o de dar o de permitir las diversas funciones del metabolismo celular. ¿De acuerdo, chicos? Eso ha sido todo por hoy. Más preguntas me las hacen saber con tiempo, por WhatsApp o por mediante la secretaria de la academia o con el mismo promotor de la academia. Buenas noches.